Espero que disfrutes la siguiente historia. Me di cuenta de que mi marido había estado viendo a su antigua pareja debido a que teníamos dificultades para concebir un hijo. Resulta que él tenía dificultades para ser padre, así que le di los documentos de separación. Y me fui. Para poner en contexto, mi esposo, de 30 años, y yo, de 27, llevamos 2 años de matrimonio y hemos estado intentando tener un bebé durante los últimos 10 meses. Lamentablemente, no hemos tenido éxito y eso ha estado causando mucha tensión en nuestra relación en los últimos meses. Realmente quiero un bebé y sé que él también porque siempre ha hablado de empezar una familia, incluso cuando estábamos saliendo juntos. Eso era algo que teníamos en común, nuestro deseo de tener un hijo, y por eso no perdimos mucho tiempo después de casarnos y comenzamos a intentar concebir. Me había sentido decepcionada por los resultados negativos, pero siempre traté de mantenerme firme. Él no hizo lo mismo y se enojaba cada vez, para luego no hablarme durante los siguientes días porque necesitaba su espacio. Su comportamiento me hacía sentir muy culpable, como si fuera enteramente mi culpa que no pudiéramos quedar embarazados. Hace aproximadamente 6 meses, sugerí que nos hiciéramos pruebas porque incluso entonces, él seguía actuando de manera agresiva cada mes cuando nos dábamos cuenta de que, una vez más, no estábamos embarazados. Él fue quien rechazó esa idea diciendo que no necesitábamos malgastar nuestro dinero en pruebas, solo teníamos que seguir intentándolo, así que eso fue lo que continuamos haciendo. Hace 3 semanas, después de otra prueba de embarazo negativa, discutimos porque sugerí que nos hiciéramos pruebas. Él me increpó de una manera muy cruel y me dijo que ya sabía quién tenía problemas, pero estaba tratando de no herir mis sentimientos. No había razón real para que él creyera que yo era la que tenía problemas de fertilidad cuando ni siquiera nos habíamos hecho las pruebas aún, y eso fue lo que llevó a la discusión. Lo que dijo me afectó y también mencioné su comportamiento después de nuestros intentos fallidos de quedar embarazados, culpándome constantemente por los fracasos cuando también podría haber sido él. Dijo que sabía con certeza que no era él y luego realmente me dio. Me dijo que tenía que decidir entre hacer algo al respecto o separarnos. Él quería un bebé y si yo no podía dárselo, entonces no veía sentido en seguir juntos. Eso me destrozó, porque yo no me importaría seguir casada con él incluso sin tener un bebé, porque lo amaba, pero esos sentimientos no eran correspondidos. Él solo se preocupaba por tener un bebé y me veía más como una máquina de producir bebés que como su esposa en ese momento. Me desilusionó pensar siquiera que eso era lo que mi esposo pensaba de mí, así que decidí no hablarle hasta que me pidiera disculpas. Las disculpas nunca llegaron porque, después de 3 días, tuvo que irse de viaje de negocios y ni siquiera se molestó en hablarme antes de partir. Ya estaba muy molesta y que se marchara sin decirme adiós me dolió aún más. Después de su partida, intentaba consolarme pensando que al menos seguía añadiendo los detalles de su viaje en nuestro calendario iCloud compartido, que era nuestro ritual cada vez que debía viajar por trabajo. Traté de seguir adelante con mi vida los siguientes días, porque sabía que este sería un viaje más largo de lo habitual y que esta vez estaría fuera al menos 10 días. El tercer día de su viaje, estaba navegando por Instagram, de repente, vi la publicación de la exnovia de mi esposo. Estaba sentada junto a la piscina en bikini y el lugar me resultaba muy familiar, así que decidí buscar el hotel en el que mi esposo se alojaba, y efectivamente el entorno coincidía con lo que había visto en Google Maps solo unos días atrás. Traté de averiguar si era el mismo lugar o no e incluso llamé a la recepción del hotel para confirmar si ella estaba allí o no. Les pedí que me la conectaran a su habitación, lo hicieron y en cuestión de segundos escuché su voz al otro lado preguntando reiteradamente quién era. Por supuesto, no dije nada y colgué sin decir una palabra. Intenté forzar y no podía dejar de pensar en lo que podría estar sucediendo, pero ya no podía negarlo más y en ese momento supe que mi esposo definitivamente me estaba engañando con su exnovia. Tuve suerte de seguirla en línea y de que aún se llevaban bien, porque de lo contrario nunca me habría enterado. Fue entonces cuando comencé a pensar que tal vez incluso había añadido los detalles de su viaje en el calendario por costumbre, no a propósito, porque no quería que me enterara de esto. Mis dudas se confirmaron cuando, después de que vi esa publicación, los detalles en el calendario desaparecieron repentinamente. Aunque era demasiado tarde porque ya lo había visto e incluso había tomado una captura de pantalla como siempre hacía. Él y su exnovia habían estado juntos durante 2 años en la universidad, pero habían terminado un par de meses antes de graduarse. Habían mantenido el contacto después de eso y eran muy buenos amigos, porque incluso ella había asistido a nuestra boda. Me pareció un poco extraño, pero mi esposo me aseguró que no había nada entre ellos y que todo estaba en el pasado, así que no tenía de qué preocuparme.
Además, solo se veían en reuniones grupales con sus otros amigos y, por lo demás, ella siempre estaba viajando, así que no pensé mucho en su amistad. Ella había sido amable conmigo, así que había estado siguiendo su cuenta de Instagram durante algunos años, pero nunca imaginé que realmente me iba a salvar algún día. Después de procesar el hecho de que los dos estuvieran definitivamente juntos, supe que tenía que terminar este matrimonio de inmediato. Así que llamé a un amigo y le pedí que me pusiera en contacto con un abogado de divorcios lo antes posible, y él logró organizármelo de la noche a la mañana, ya que él mismo había estado divorciado antes. Le expliqué la situación al abogado y le pedí que redactara los documentos de divorcio. También decidí hacerme una prueba de fertilidad porque tenía la sensación de que no había nada mal en mí y que mi esposo solo estaba buscando excusas para su fracaso. Así que durante la próxima semana, había presentado una petición de divorcio por infidelidad y también recibí los resultados de mis pruebas, que indicaban que no tenía absolutamente ningún problema de fertilidad y no había razón para que me costara concebir. Todo lo que sospechaba resultó ser cierto y literalmente no podía esperar a que mi esposo regresara a casa para poder arrojarle estos papeles en la cara y luego dejarlo. Me mantuve ocupada durante esos días, por lo que ni siquiera tuve tiempo de llorar o sentirme mal por lo que me estaba sucediendo. Mi único motivo era darle a mi esposo una lección para toda la vida. Luego, el día 11, finalmente regresó e intentó actuar con normalidad a mi alrededor. Incluso habló conmigo y se disculpó por la pelea que habíamos tenido antes de irse, y dijo que había estado investigando sobre fecundación in vitro recientemente y quería que lo intentáramos. No respondí a nada y fui directo al grano. Le pregunté dónde había estado exactamente alojado los últimos 10 días de su viaje de trabajo. Intentó desviar la atención y dijo que ni siquiera recordaba el nombre del hotel, pero pude ver que estaba luchando. Incluso le recordé el nombre del lugar y trató de restarle importancia, pero luego mencioné que había visto una publicación en Instagram de su exnovia en ese mismo lugar, lo cual parecía una coincidencia muy extraña. Intentó ignorarlo, pero yo seguí hablando y finalmente le pregunté si se había encontrado con su ex en su viaje. Al principio lo negó vehementemente, pero yo simplemente seguí mirándolo en silencio durante unos 7 a 8 minutos, y eso finalmente lo llevó a decirme la verdad. Ni siquiera toda la verdad. Simplemente admitió que se había encontrado con su ex, pero no había querido decírmelo porque eso me haría sentir insegura y él no quería eso. Le dije que quería saber qué había pasado exactamente y trató de cambiar de tema, pero me negué a dejarlo y finalmente cedió después de un rato. Me dijo que sí se había encontrado con su exnovia y también había dormido con ella, pero fue solo por frustración. Me confesó que H le había pedido que se encontrara con él en el hotel un día antes de irse y ella había aceptado. Inicialmente, solo pretendía confirmar si él era el afectado por problemas de fertilidad o no, porque recordaba muy claramente que durante la universidad habían terminado porque su exnovia había quedado embarazada accidentalmente mientras estaban juntos y él creía que era su culpa. Desafortunadamente, cuando discutió esto con ella, ella confesó que le había sido infiel con otro chico en ese momento y el bebé podría no haber sido de él. Él estaba decepcionado y quería regresar a casa, pero su exnovia lo convenció de quedarse y terminaron durmiendo juntos porque él dijo que se había sentido débil al haber perdido la última esperanza que tenía. Estaba frustrado y no podía más, así que se acostó con su exnovia y me lo explicó todo de una manera muy tranquila, como si fuera algo muy razonable. Luego me contó que la razón por la que había ido a ver a su ex para confirmar si era él quien tenía problemas de fertilidad o no, en lugar de simplemente hacerse la prueba, era que esto último era mucho más aterrador y definitivo. Hacer malabares para organizar unas vacaciones secretas con su ex solo para hablar de un embarazo accidental que había ocurrido hace años era mucho más conveniente. Dormir con ella después fue aún más conveniente. Me dijo que después de enterarse de que el embarazo que su exnovia había interrumpido en la universidad no había sido causado por él, decidió hacerse las pruebas en un hospital y resultó que él era el que tenía problemas de fertilidad y no yo. También se dio cuenta de que su ex lo había utilizado, ya que ella solo se quedó en el hotel los primeros 5 días de los 10 y después del quinto se fue, pero prometió mantenerse en contacto porque, por supuesto, habían pasado la noche juntos. Sin embargo, al día siguiente lo bloqueó en todas partes y se dio cuenta de que para ella solo había sido algo puntual y no emocional. Me contó que lo sentía por todo y que solo había hecho esas cosas porque estaba frustrado y realmente quería un bebé y una familia propia. Y luego me dijo que se había dado cuenta de que había metido la pata pero aún estaba dispuesto a darle a nuestro matrimonio una última oportunidad. Estaba dispuesto a darle a nuestro matrimonio una última oportunidad porque aparentemente era su decisión, en su cabeza.
Fue entonces cuando estallé en risas y no paré de reír hasta que le entregué los papeles del divorcio junto con los resultados de la prueba de fertilidad. Después de revisar esos papeles, empezó a decirme que todo esto era realmente innecesario y que aún podíamos arreglar las cosas, pero yo no dije nada. Ya tenía mis maletas preparadas y había estado grabando toda nuestra conversación en mi teléfono todo el tiempo, así que estaba lista para irme después de que me contara toda la historia de lo que había pasado en su viaje. No necesitaba perder más tiempo discutiendo con él, así que decidí irme en ese mismo instante. Se puso de rodillas y empezó a suplicarme que lo perdonara una vez que vio que ya tenía mis maletas listas, pero no había vuelta atrás en lo que había hecho, así que lo ignoré y arrastré mis cosas hasta mi coche, me subí y me fui, dejándolo llorando en el patio delantero. Conduje a casa de una amiga, ya que le había preguntado si podía vivir con ella hasta que se resolviera el divorcio y ella muy amablemente había accedido a eso. Era una amiga mía de la universidad y mi esposo no sabe dónde vive, así que sé que no podrá encontrarme tampoco. Han pasado casi 3 días desde que me fui y él me ha estado mandando mensajes todos los días, pero no he abierto ni un solo mensaje suyo. Pensé que eventualmente se rendiría, pero hoy recibí una llamada de mis suegros en lugar de él. Mi suegra estaba completamente fuera de sí y exigía que devolviera las llamadas de su hijo o respondiera a sus mensajes en ese mismo instante. Estaba en pánico y le pregunté qué había pasado exactamente y ella me interrumpió. Me contó que al parecer mi esposo la había llamado y le había contado lo sucedido, sollozando incontrolablemente durante la llamada. Incluso había dicho varias veces que ahora que yo me había ido, no veía sentido en seguir adelante con la vida y que ni siquiera sabía qué hacer consigo mismo, ya que ahora sabía que por más que lo intentara, nunca podría tener la vida y la familia que siempre había deseado, y eso lo había destrozado. Estaba tan histérico que mi suegra temía que hiciera algo contra sí mismo y quería que lo llamara de inmediato. Ahora creo que fue un poco cruel, pero al escuchar todo eso, me enfadé mucho porque parecía que estaba tratando de hacerme sentir culpable por velar por mí misma. Simplemente había hecho lo que cualquier mujer con autoestima en mi lugar habría hecho, y sentía que él estaba usando eso en mi contra y haciéndose parecer la víctima solo porque era infértil. Así que en lugar de llamarlo, le dije a su madre que podía hacer lo que quisiera, porque ya no era su esposa al haberme engañado. Ella se sorprendió y dijo que estaba siendo cruel, pero a mí realmente no me importaba, y le dije que su hijo se lo merecía, porque eso era lo mal que me sentía. Luego colgué antes de que pudiera seguir desperdiciando mi tiempo y traté de no pensar en esas cosas. Luego, hace aproximadamente 1 hora, mi esposo me envió un mensaje de texto de nuevo, y esta vez finalmente abrí el mensaje. Decía que finalmente se estaba sintiendo mejor y que no necesitaba responder si no quería, pero me dijo que la forma en que había reaccionado a la noticia de su quiebre había sido simplemente despiadada, y ahora sentía como si yo nunca lo hubiera amado en absoluto. Dijo que quería que entendiera que él también estaba sufriendo en este momento y no era solo yo quien estaba pasando por un momento difícil, porque él era literalmente infértil y nunca podría tener hijos propios, por lo que debería haber sido más amable con él. Así que yo seguí negándome a hablar con mi esposo. Cuando su madre me llamó y me dijo que él estaba sufriendo una crisis mental después de engañarme. Actualización 1. 3 días desde la publicación original y antes de comenzar, solo quiero agradecer a todos los que respondieron. Fue amable de parte de todos ser tan solidarios y amables conmigo. Ahora entiendo que debería haberlo dejado en cuanto comenzó a culparme por no quedar embarazada, pero no soy el tipo de persona que abandona fácilmente una relación a menos que me demuestren claramente que no vale la pena, lo cual él hizo al engañarme. No volví con mi esposo porque no tenía sentido. La razón por la que él y su madre intentaron llamarme era porque querían hacerme sentir culpable y manipularme emocionalmente para que volviera con él, pero no iba a permitir que lo hicieran. También estaba sufriendo tanto como él e incluso más porque yo fui la engañada y perdí mi matrimonio en menos de un día. Así que insinuar siquiera que él era la víctima de una situación como esta era simplemente ridículo. No era la víctima. Solo fingía hacerlo para que le resultara más fácil manipularme y hacer que pareciera que yo era la mala por no preocuparme por él después de que literalmente se acostó con una mujer con la que me dijo que no había nada, no una vez sino varias veces. Así que discúlpame si no soy tan rápida en olvidar y perdonar como si nada hubiera pasado. Ha estado enviándome mensajes de manera continua de nuevo, pero simplemente lo he silenciado y no he abierto su chat desde la última vez que me envió un mensaje diciéndome que estaba siendo cruel con él. Tiene un par de semanas para responder a la petición, pero estoy segura de que va a intentar anular el divorcio de alguna manera y hará todo lo posible para persuadirme de no seguir adelante con él. Pero no sabe que yo ya he renunciado a él en este matrimonio, así que es simplemente una pérdida de tiempo que intente convencerme de lo contrario.
Podría haberlo perdonado por la infertilidad porque no fue su culpa y podría haberlo perdonado. Lo rechacé por comportarse mal, pero simplemente no puedo perdonarlo por engañarme. Hoy tuve que regresar a casa porque me di cuenta de que había dejado atrás una pulsera muy cara que mi papá me había regalado. Fue un gran error olvidar algo tan importante mientras empacaba, pero en ese momento estaba distraída. Quería volver a casa cuando mi marido no estuviera, pero sabía que sería extraño y no quería entrar sigilosamente a un lugar que solía llamar hogar como si fuera un ladrón. Así que me armé de valor y fui después del trabajo sin importarme si mi marido estaría allí o no. Él parecía muy feliz de verme en la puerta e incluso intentó abrazarme, porque supongo que no se había dado cuenta de que ni siquiera estaba sonriendo ni lo estaba mirando. Lo aparté cuando trató de abrazarme y le dije que solo estaba allí para recoger algunas de mis joyas y luego me iría. Él parecía decepcionado y me dijo que estaba siendo despiadada en ese momento. Luego, dijo que fue solo un incidente y que podía perdonarlo y seguir adelante en lugar de hacer tanto alboroto al respecto. Incluso trató de decirme que había venido a mí y confesado, así que debería tenerlo en cuenta y perdonarlo porque al menos no me había mentido. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande para controlar las ganas de abofetearlo tan fuerte que terminara en el espacio exterior e intenté ignorar su parloteo sin sentido. Siguió hablando de cómo ahora no tenía contacto con su ex como si fuera su elección y no la de ella. Ella fue quien lo bloqueó a él y no al revés. Él habría estado más que feliz de seguir hablando con ella incluso ahora si yo no hubiera descubierto algo sobre ellos. Una vez agarré la caja donde estaba mi pulsera, estaba lista para irme, pero él me detuvo y bloqueó mi salida del dormitorio parándose en la puerta. Es considerablemente más alto que yo y en ese momento estaba un poco asustada, pero él simplemente se quedó allí y me dijo que al menos debía darle una oportunidad para que se explicara. No tuve más opción que quedarme allí parada y dejarlo seguir hablando y repetir las mismas cosas que me había dicho varias veces antes, como que solo había dormido con su ex por frustración y no porque realmente quisiera, y que ni siquiera le gustaba a ella porque lo había utilizado. Me dijo que su ex lo ayudó a darse cuenta de cuánto me amaba a mí y que no estaba dispuesto a renunciar a nosotros tan fácilmente. Solo necesitaba una oportunidad más y demostraría que era un buen esposo, pero yo tenía que darle esa oportunidad. No tenía la intención de darle esa oportunidad en absoluto, pero solo para poder irme, le dije que lo pensaría y eso pareció alegrarlo y me dejó ir. Intentó abrazarme una vez más mientras me iba, pero una vez más lo aparté y me subí al coche. Me fui lo más rápido que pude porque solo quería poner la mayor distancia posible entre él y yo. Regresé a casa hace media hora y todavía me siento molesta de que incluso crea que merece una segunda oportunidad después de lo que hizo. Estoy segura de que va a impugnar el divorcio, pero realmente no importa porque sé que me engañó y tengo las pruebas para respaldarlo también. Es frustrante saber que todavía no ve lo horrible que fue lo que hizo. Nadie merece una segunda oportunidad después de eso. Me culpó y me hizo sentir absolutamente horrible por no poder concebir cuando en realidad él era el problema todo el tiempo. Este divorcio no podría haber sucedido más pronto. Actualización 3. Mi esposo solo tiene una semana para responder a la petición, pero supongo que todavía tiene la esperanza de que de alguna manera cambie de opinión, aunque no he respondido a ninguna de sus llamadas o mensajes en mucho tiempo. Hoy, le envié un mensaje de texto y le dije que no puede cambiar mi opinión, así que más le vale comenzar a buscar un abogado porque realmente no debería perder más de su propio tiempo, así como del mío. Me llamó y me preguntó si de hecho estaba seria y tuve que decirle que sí, que lo estaba y que no había ni la menor posibilidad de que volviera con él después de lo que me había hecho. Él hizo todo lo posible por convencerme de lo contrario, pero yo estaba tan exhausta que simplemente colgué. No tenía nada más que decirle y si él no quería tomarse esto en serio, cosa de él. Le había advertido y ahora la pelota estaba en su tejado. Mi abogado y yo ya estamos discutiendo el acuerdo y cómo proceder para que él se quede atrás, por todos los medios. No me importa. Actualización 4. No está impugnando el divorcio. Vamos directo a negociar el acuerdo. Espero obtener una suma decente y una división justa de todos nuestros bienes y sé que será pan comido por las pruebas que tengo en su contra. No me ha contactado desde nuestra última llamada, pero su madre sí lo ha hecho. De hecho, ni siquiera me llamó a mí. Llamó a mis padres e intentó regañarlos por criar a una hija como yo que no tenía sentido de belleza hacia su esposo. Aparentemente, esperaba que perdonara un pequeño error y le diera una segunda oportunidad, pero no sabía que mis padres no eran del tipo de personas que apoyaban ese tipo de actitud, especialmente cuando se trataba de infidelidad.
Así que en lugar de regañar a mis padres, terminó siendo ella quien recibió una reprimenda y le dijeron que era su hijo quien había metido la pata aquí, así que si acaso, debería apuntar hacia él y no hacia mí, porque yo solo estaba haciendo lo correcto para mí misma. Me alegra que mis padres estén de mi lado y pronto, nuestros amigos también me apoyarán porque esto no es algo que vaya a ocultarles. Todos deberían saber lo que me hizo, excepto la infidelidad porque ya no es asunto mío. No había llorado ni dejado salir mis sentimientos por un tiempo, pero ahora siento que finalmente puedo permitirme relajarme un poco y soltarme el pelo porque las cosas finalmente están yendo en la dirección correcta. Pronto estaré divorciada y él se habrá ido. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.